Saludos cordiales, mi nombre es Margaret Ruiz Hernández, doctorante del segundo semestre del doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y mi intención investigativa se titula Salud mental y resiliencia de los docentes de los Montes de María, perspectivas teóricas desde la episteme educativa situada. Esta presentación es para obtener una calificación en la asignatura Bases Epistémicas, cuyo tutor es José Acuña Evans. ¿Cuál es el fenómeno a estudiar o el problema? Bueno, teniendo en cuenta lo que afirma la Organización Mundial de la Salud en un aparte publicado en 2025 sobre que la salud mental es estar bien física y mentalmente y forma parte del bienestar general de los individuos. La subregión montemariana, aunque rica en fauna y flora, se revela en la experiencia vivida de sus habitantes como un territorio marcado por el dolor que dejó el conflicto armado. Dejó huellas de desplazamiento, desapariciones, muertes y traumas. El ejercicio docente aquí, en estas poblaciones, se configura como una experiencia marcada por la tensión entre el compromiso pedagógico y las circunstancias adversas que atraviesan los maestros. El propósito principal es generar un constructo teórico sobre la salud mental y resiliencia en los docentes rurales de los Montes de María desde la episteme educativa situada. Como propósitos específicos, en primer lugar está describir los significados que los docentes rurales otorgan a la salud mental en relación con los desafíos históricos y sociales de su labor educativa en ese entorno rural. En un segundo lugar está comprender cómo los docentes rurales de esos Montes de María, con su experiencia vivida, las prácticas de resiliencia y los mecanismos de afrontamiento que emergen en la cotidianidad de la labor de docente rural. Como tercer propósito está interpretar cómo estos docentes resignifican el bienestar emocional de ellos y su capacidad para la generación de aprendizajes inclusivos y significativos. Y en cuarto lugar está develar un constructo teórico que integre la salud mental y resiliencia como pilares esenciales en la sostenibilidad educativa en los contextos educativos rurales de vulnerabilidad. Con respecto a los antecedentes, se tomaron uno de carácter internacional y otro nacional. Castro 2024 desarrolló el estudio llamado Incidencia de las prácticas educativas en el bienestar psicológico del estudiante universitario en Argentina. Su propósito principal era comprender cómo las prácticas docentes inciden en el bienestar del estudiante en un contexto determinado, como son las carreras de la salud en la universidad pública de una sede provincial con población vulnerable. Se dieron los siguientes hallazgos. Las acciones y actitudes y decisiones del docente de aula inciden directamente en el bienestar o malestar del estudiante. Por consiguiente, la práctica docente no es neutra, sino una experiencia situada y relacional. Otra conclusión es que el docente debe reconocer, adaptarse, vincularse y enseñar al estudiante a que constituye un factor determinante en la vivencia emocional y académica de estos. Ser un apoyo emocional, generar climas de respeto, indagar intereses y reconocer sus logros son estrategias pedagógicas claves para el desarrollo integral. Cuando los estudiantes están equilibrados emocionalmente, motivados, conectados con otros, se sienten reconocidos por los docentes y aumentan así significativamente sus ganas de aprender. La relación que guarda esta investigación con la que se está llevando a cabo es que el diseño de la teoría fundamentada se puede aplicar a través de la creación de teorías usando las narrativas dadas por los docentes con la implementación de entrevistas a profundidad, observación directa y notas de campo. En el contexto nacional, Cruz, en 2025, con su investigación Salud Mental de los Docentes de la Institución Educativa La Armonía en el municipio de Mosquera, estudio de aproximación ecológica en Colombia, tuvo como propósito generar un aporte teórico para la comprensión de los riesgos de la salud mental en los docentes del sector público en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, para un desempeño laboral efectivo. ¿Cuáles fueron los hallazgos? 3 de los 4 docentes que él tomó como participantes sufrían de cuadros de ansiedad y depresión. Y el otro expresó que en algunas ocasiones presenta algunos síntomas, pero se niega a buscar ayuda profesional. Por otra parte, las instancias superiores del gremio magisterial no realizan capacitaciones relacionadas con salud mental, más bien se han enfocado en la enseñanza de lineamientos y contenidos curriculares. Por último, en la actualidad las secretarías de la educación del municipio apenas están iniciando campañas de actualización sobre estos temas de salud mental, pero su alcance es demasiado limitado. Bueno, con respecto a las teorías, se tomó la teoría humanística de la autorrealización propuesta por Maslow. En su teoría de jerarquía de las necesidades, sugiere que
las necesidades humanas se organizan en un orden jerárquico en forma de pirámide, iniciando en la parte inferior con la fisiológica, luego las de seguridad, seguida por las sociales, luego las de estima y en la cima se encuentra la autorrealización. Para el autor de esta teoría, todas las personas desean desarrollar su mayor potencial y talentos y saber al final quiénes son. En este contexto, esta teoría aporta un apoyo estructural para comprender cómo las condiciones materiales, sociales y emocionales inciden en el bienestar y en el desarrollo del rol docente. La jerarquía de las necesidades permitirá identificar que las carencias en aspectos fisiológicos y de seguridad afectan directamente la estabilidad emocional, imposibilitando alcanzar la autorrealización. La otra teoría se llama teoría pedagogía del oprimido, propuesta por Freire. Plantea que los oprimidos, al tomar conciencia de su realidad, desarrollan capacidad de resistir y transformar. La opresión actúa como un mecanismo de absorción y funciona como una fuerza de inmersión en la conciencia, y liberarse de esta exige emerger. Es decir, el sujeto se convierte en protagonista de su propia historia, porque a través de la resiliencia se reconstruye para tomar empoderamiento y en diferentes campos de la vida. Esta teoría se conecta con el estudio porque permite comprender cómo las necesidades básicas y superiores de los docentes pueden influir directamente en la salud mental y en su capacidad de conseguir la autorrealización profesional desde un contexto situado y por ende llegar a la resiliencia. Bueno, con la perspectiva metodológica, esta investigación está escrita en paradigma interpretativo, con un enfoque cualitativo. El método que se adoptará será el fenomenológico hermenéutico de Heidegger, porque permite a través de una mirada interpretativa comprender y describir la experiencia tal como la viven los seres humanos desde su complejidad. Este método se articula en torno al círculo hermenéutico, que consiste en comprender las partes a la luz del todo y el todo a la luz de las partes, en un proceso continuo de interpretación. Una de las técnicas a implementar será la entrevista, que es un espacio de charla donde hay un entrevistador y por ende varios entrevistados para dar respuesta pues a determinado problema o a preguntas de determinado problema. Otra técnica que se utilizará será la observación participante, donde se admite el contacto directo entre el investigador y el fenómeno estudiado. Con respecto a los instrumentos, se implementará una entrevista semiestructurada y notas de campo y análisis narrativo. Con respecto a las técnicas de recolección de información, se darán varias fases. La primera será la categorización, que consiste en clasificar la información recogida a través de las entrevistas. Luego viene la contrastación, que consiste en establecer comparaciones para confrontar la información recolectada con teorías ya existentes. Y la triangulación se basa en analizar la información recolectada por diferentes técnicas, lo que permite analizar un fenómeno desde diferentes ángulos. Por último, se llega a la teorización, que consiste en tener en cuenta las categorías y contrastaciones con el fin de construir explicaciones conceptuales que permiten comprender el fenómeno a profundidad. Con respecto a la pentadimensionalidad, desde la dimensión ontológica, la salud mental de los docentes rurales se concebirá como un modo de ser en el entorno, configurado por las condiciones históricas, sociales y culturales de los Montes de María. En el plano epistemológico, el conocimiento se alcanzará a través de la interpretación de narrativas y diálogo constante entre el investigador y los participantes. En la dimensión ansiológica, la investigación se fundamentará en valores de respeto, ética, responsabilidad social, garantizando que la voz de los docentes sea reconocida como una fuente legítima de saber. En lo metodológico se privilegiará el enfoque fenomenológico hermenéutico de Heidegger. Y por último, en la dimensión teleológica será generar un constructo teórico sobre la salud mental y resiliencia en los docentes rurales de los Montes de María, aportando así a la construcción de políticas y estrategias que fortalezcan el bienestar y la resiliencia de los maestros del contexto rural. Muchas gracias.